Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la tercera semana del tiempo de Pascua. ¿Y qué llevamos hasta el momento? En la primera semana leíamos las apariciones del resucitado en las diferentes versiones de cada uno de los evangelios. En la segunda semana, en la primera parte, leíamos ese diálogo de Jesús con el hombre más intelectual de esta tierra, con la persona que Jesús, con el hombre más ilustrado académicamente y sobre todo en la palabra de Dios, que Jesús habló, fue con Nicodemo en la primera parte de esa segunda semana. Y en la segunda parte de esa segunda semana ya empezamos a ver el milagro de la multiplicación del pan. Y continuamos en esta tercera semana en ese capítulo 6, sobre todo del Evangelio de San Juan, donde Jesús nos viene a hablar precisamente la importancia de ese pan del cielo, de ese pan que da la vida para siempre. Y por eso en este Evangelio de hoy aparece nuevamente ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde podemos hacer una diferencia entre el pan de la tierra y el pan del cielo, entre el pan que dio Moisés al pueblo y el pan que nos trae Jesús. El pan de la tierra calma el hambre por un momento, el pan del cielo da la vida para siempre. El pan de la tierra fue el que dio Moisés y calmó el hambre de Israel. El del cielo es el que da Jesús, que sacia el hambre de todo ser humano. El pan de la tierra es para un grupo, para una multitud especial de personas. El del cielo es para todo el que crea en Jesús. El pan de la tierra es un pan que aplaza la muerte, pero no da la vida. En cambio, el pan del cielo, que es Jesús, no aplaza la muerte solamente, sino que trae la vida. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿con qué trabajo ganamos el pan de la tierra y con qué trabajo ganamos el pan del cielo? El pan de la tierra, pues conocemos cómo tenemos que trabajar para ganarnos ese pan, con el esfuerzo de nuestras manos, es decir, el esfuerzo humano. En cambio, el pan del cielo no lo ganamos con el trabajo de nuestras manos, sino con el trabajo de la fe. En otro evangelio, los judíos le van a preguntar a Jesús: ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer para ganarnos ese pan? Y Jesús les responde más o menos: el trabajo es creer, el trabajo es tener fe. ¿En quién? Pues en la misma persona de Jesús. Por eso con este evangelio y sobre todo con este capítulo 6 de San Juan podemos preguntarnos y debemos preguntarnos: ¿qué de lo que yo hago me lleva a la vida eterna? ¿Qué de lo que yo hago tiene vida eterna? ¿Por qué? Porque si estamos trabajando solo para esta vida, estamos perdiendo el tiempo como cristianos, como católicos, como seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque terminará nuestra vida y ahí terminarán nuestros
esfuerzos. Por eso me parece a mí que en este Evangelio Jesús nos invita a trabajar por la vida que no se acaba. Y por eso necesitamos una luz, una gracia, un alimento distinto al alimento material. El alimento material solo aplaza la muerte. ¿Y cuál es ese alimento, esa luz, esa gracia distinto al alimento material? Pues es el alimento que Jesús nos da. Es el mismo Jesús que se da por nosotros. Por eso, con este Evangelio podemos hacer otra diferencia entre los alimentos que nosotros comemos y el alimento que nos da Cristo. Los alimentos que nosotros comemos son alimentos muertos. Nosotros nos comemos todo lo muerto. ¿Por qué? Porque primero matamos las cosas y después nos las comemos. Por ejemplo, se corta la corriente de vida separando la fruta del árbol, sacrificando la vaca, el cordero, el cerdo, la gallina, para luego alimentarnos. Es decir, a las cosas les arrancamos la vida para hacer esa vida nuestra, para que nos alimente. En cambio, a Cristo nadie le quita la vida. Cristo la da, Cristo la regala. Ese fruto precioso, ese alimento precioso que es Jesús, nunca se arrancó de Dios Padre. Yo tengo que arrancar la fruta del árbol para alimentarme, pero Cristo nunca se ha separado, nunca se separa, nunca se separará de Dios Padre. Y por eso al alimentarme de Cristo no le estoy quitando la vida. Al alimentarme de Cristo no le estoy arrancando la vida a Cristo como hacemos con los alimentos de esta tierra, con los alimentos de este mundo. Al alimentarme de Cristo recibo la vida gratis. Cristo me da la vida. Cuando me alimento de Cristo, como nunca se ha separado de Dios Padre, no recibo solo un poquito de vida, como hacemos con los alimentos de esta tierra, sino que recibo una fuente, un manantial, un torrente, una corriente, un río de vida. Y el que tiene esa fuente, ese manantial, ese río de vida en su corazón, por eso nos dice Jesús, no experimentará la muerte, sino que tendrá vida eterna. Que el Señor Jesús nos ayude a valorar ese alimento, ese pan del cielo, ese alimento de bendición, que no es más sino Él mismo, de manera especial, en su cuerpo, en su sangre y en su divinidad, expresado real y vivamente en el sacramento de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.